examen físico tiene, bueno, pesa 90 kilos, la talla es de 1,70, lúcido, normocoloreado, frecuencia respiratoria de 26, saturación, ventilando el aire de 89, una frecuencia cardíaca, un ritmo regular de 120 ciclos por minuto, y en el examen pleuropulmonar, roce pleural a la derecha, con la inspiración profunda. Y entonces, ahí quedó como raro, voy a poner todas las preguntas porque ustedes ya las tienen enfrente. Realice el diagnóstico positivo y evalúe la probabilidad clínica. Y después vamos a comentar los factores de riesgo, ahí el orden me quedó medio raro. Así que arranquemos con con las primeras preguntas, porque lo primero que tenemos que hacer para hacer diagnóstico de tromboembolismo pulmonar es pensar que puede ser un TEP. Entonces, ¿cómo uno se arma la idea de que el paciente puede tener TEP o cómo se aproxima la idea? Bueno, cuando el paciente viene con la clínica con la que más frecuentemente se presentan es con disnea, el síntoma que más frecuentemente se encuentra en los pacientes a los que después se llega al diagnóstico de TEP es disnea, pero con esas características, ¿no? En general es una disnea de instalación brusca o la teoría de una disnea crónica. Ay, ¿dejé de compartir? No, acá. Este, y bueno, que además tiene dolor tipo puntada, que es otro de los síntomas que frecuentemente acompaña, tiene roce pleural, y lo otro que enseguida vamos a ver es si tiene factores de riesgo para la enfermedad, y por otra parte, si yo tengo para explicar lo que está pasando un diagnóstico alternativo que sea más probable que el de tromboembolismo pulmonar. Y es así que ustedes establecen con eso y apoyándose en lo que llamamos como paraclínica básica, que en el planteo de TEP incluso uno los considera como hasta dentro de la clínica, que son el electro, la gaso y la placa. No puse todo eso porque si no se nos iba a hacer eterno, pero bueno, ustedes utilizan el electro, la gaso y la placa para ver cosas orientadoras, como son la hipoxemia con normoglucopenia. En el electro puede haber desde taquicardia sinusal hasta encontrar signos de sobrecarga de las cavidades derechas. Y en la placa pueden encontrar signos de hipertensión pulmonar o de infarto pulmonar, o algunos signos indirectos de embolia de pulmón, como son, por ejemplo, ver la amputación de una arteria pulmonar, pero sobre todo, chicos, tengan en cuenta que todo lo que ustedes pueden encontrar va a ser inespecífico y que son muy, 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 muy importantes, sobre todo para que ustedes puedan decir, bueno, si no es TEP, esto es falla cardíaca, esto es cardiopatía isquémica, un síndrome coronario agudo, esto es un EPOC descompensado. ¿Me explico? Son muy importantes entonces establecer la probabilidad clínica y dentro de ello, cuando yo me oriento y digo, bueno, esto es una disnea brusca, podría llegar a ser un TEP, bueno, ir a ver esas cosas. ¿Es un síndrome coronario agudo? ¿Es un neumotórax? ¿Es una neumonía? ¿Es un EPOC descompensado? Porque eso es con lo que termino de redondear y establecer lo que llamamos la probabilidad clínica pretest para ver cómo tengo que seguir en el algoritmo de diagnóstico. Y es así que se han desarrollado scores para poder universalizar esto y que todos más o menos manejemos de la misma forma, que además son scores que tienen correlación, de acuerdo al puntaje que ustedes tengan, correlación con la probabilidad de que tenga en definitiva un TEP el paciente o, como vamos a ver después, una TBP que es similar, pero que el score es otro. Y entonces a este paciente, si uno, el score más utilizado, pero no es el único, es el score de Wells, si uno le aplica el score de Wells, le da 6 puntos, y con 6 puntos decimos que es por lo menos intermedia o alta. Acá lo tenemos para apoyarnos, y se acuerdan, bueno, no hay que saberlos de memoria, ustedes pueden recurrir a las apps, pero hay algunas cosas que si las tienen en la cabeza ya mentalmente pueden imaginarse si el paciente va a ser candidato o sea, si va a ser de baja probabilidad y va a ser candidato a hacer dímeros para excluir, o si va a ser de probabilidad por lo menos intermedia, alta, y va a necesitar un estudio de imagen que sea capaz de confirmar o excluir en ese grupo. Y entonces
Yo siempre me acuerdo de los más, así como de los más que los que yo sé que dan más puntos, y que son, que tengan, bueno, si tiene signos y síntomas de TBP, estamos hablando del score de Wells de probabilidad de TEP. eh, entonces, si tiene signos y síntomas de TBP, eso me va a dar 3 puntos, y el diagnóstico alternativo menos probable es el otro que me da 3 puntos. Si yo no tengo un diagnóstico para explicar por qué el paciente tiene disnea, dolor torácico, taquicardia, o bueno, esos síntomas, entonces no voy a tener estos 3 puntos. O sea, perdón, si no tengo un diagnóstico alternativo, voy a tener estos 3 puntos, entonces con esos 3 puntos. Y una taquicardia de reposo o un factor de riesgo importante de los mayores, como son la inmovilización de más de 3 días, o que tenga neoplasia, entonces yo ya sé que ese paciente va a tener un score de probabilidad pretest que va a ser por lo menos intermedio, y entonces no me va a servir para el estudio, para el algoritmo diagnóstico utilizar los números. Voy a tener que ir directamente a un estudio de imagen que sea capaz de confirmar o excluir en los pacientes que tienen probabilidad por lo menos intermedia o alta. Entonces, bueno, ahí esto es teoría de cómo hacer el score de Wells, que tiene un máximo de 12 puntos y medio, que cuando el score es menos de 4, o sea, cuando tiene menos de 4 puntos, la probabilidad de TEP es menor a 8%, y es por eso que esos pacientes en ese grupo sí yo puedo hacer dímeros, y si los dímeros son negativos puedo decir que no lo tiene. Ustedes saben, pero por las dudas lo repito, si los dímeros fueron positivos, entonces tengo que ir a un estudio de imagen, porque el dímero no es capaz de diagnosticar la enfermedad tromboembólica venosa. Solo sirve para excluir en los pacientes que tienen probabilidad baja. Tanto de TBP, esto aplica tanto para TBP como para TEP. Estos son los rangos, de acuerdo al puntaje del score de Wells, como lo clasificamos. Entonces, si tiene más de 6, la probabilidad es alta. Después esto se simplificó y vino el score de Wells simplificado, y que entonces es, si tiene menos de 4, es TEP improbable, este es el de lo que sería baja probabilidad, y si tiene 4 o más, acá es intermedia o alta, y por lo tanto son los que no tiene valor la utilidad de hacer dímeros para descartar el diagnóstico. Repasando los factores de riesgo, porque como decíamos, ¿no? Siempre uno en su cabeza, cuando va a decir, bueno, yo creo que esto podría ser un TEP, porque por la presentación clínica, porque tiene factores de riesgo, y porque además tiene hipoxemia que me apoya, tiene una placa que no tiene foco de neumonía, que no tiene ninguna otra afectación parenquimatosa que me explique la insuficiencia respiratoria, y porque en el electro tengo una taquicardia, estoy diciendo ejemplos, ¿no? Tiene una taquicardia de reposo, no tiene trastornos en la repolarización que me sugieren isquemia, y así. Entonces, los factores de riesgo mayores, los importantes y que ustedes no pueden no conocer, son la cirugía, los traumatismos importantes, la inmovilidad, el cáncer. Algunos de estos van a ser transitorios y otros no. Eso, bueno, es como intuitivo, ¿no? La obesidad, la exposición a estrógenos, ya sea durante el embarazo, puerperio, los anticonceptivos orales, la terapia de reemplazo hormonal. Después, bueno, el síndrome nefrótico, los mieloproliferativos, que de última también, bueno, son neoplasias. Después están, bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal, dentro de los que son permanentes, no oncológicos, ese es como el mejor ejemplo. La insuficiencia cardíaca, la insuficiencia respiratoria, estar cursando una enfermedad médica aguda. Y bueno, y después están los estados conocidos como trombofilia, que trombofilia quiere decir como mayor predisposición al desarrollo de trombosis, que no son en sí, bueno, sí son un factor de riesgo, pero ahora vamos a ver algunas particularidades de las trombofilias más adelante. ¿Sí? Cada tanto me pueden decir sí o K o algo, así yo, Sí, sí, gracias. Venimos entonces bien. sabes que no estás sola. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí. Bien. Sí, Bueno, después otra de las preguntas, si alguien tiene por ahí a mano, así yo no estoy poniendo y sacando la pantalla, me van ayudando con las preguntas. Después les decía cómo, bueno, cómo evaluar la severidad, ¿no? La severidad del TEP. Ustedes saben que esto se hace
como en dos momentos. Al inicio, cuando uno está recién estableciendo el diagnóstico, el PESI sirve fundamentalmente como para definir pacientes de muy bajo riesgo que podrían tratarse en forma ambulatoria. Yo creo que esa es su principal utilidad. La verdad es que yo en la práctica clínica diaria no lo uso mucho. Nosotros en el Uruguay todavía no es algo, no es una práctica habitual esto de tratar un TEP en forma ambulatoria, porque bueno, en general no hay tan buena contención para el control ambulatorio de los pacientes. Esto ocurre en muy pocas instituciones del país, entonces es algo que me parece que por lo menos masivamente no lo hacemos. Pero bien, nada, solo para que sepan lo que es el PESI y que en realidad mide la severidad del TEP al diagnóstico, y que si no tuviera ninguno de estos puntos, que es de saturación, no puede tener taquicardia, no puede tener hipotensión, por supuesto, no puede tener comorbilidad o enfermedad cardiopulmonar previa, no puede tener cáncer, tiene que tener menos de 80 años. Bueno, si no tiene ninguno de esos puntos, podría ser un PESI cero, podría llegar a ser un candidato bueno, a un tratamiento ambulatorio, a lo que sería como una internación domiciliaria o algo así. ¿Por qué? Porque el 0 punto del PESI es muy bajo riesgo y estos pacientes tienen una mortalidad de 30 días que es de 1%, entonces, bueno, ahí podría eso que les decía considerarse el tratamiento ambulatorio. Si ya tiene uno o más puntos, la mortalidad cambia abruptamente, pasa casi a 11 a los 30 días, entonces ya todos estos pacientes serían de ingreso y de tratamiento hospitalizados. De todas maneras, repito, es algo que si ustedes les pusieran en la prueba, por ejemplo, un paciente con un TEP y no elijan tratarlo en forma ambulatoria, más allá de que les dé un PESI cero, porque sería una conducta, si bien está dentro de las guías, es algo muy innovador y para un mundo en el que el seguimiento y el control ambulatorio tiene que ser muy bueno. No les estoy diciendo que se lo vayan a puntuar como mal, pero no quiero sugerir que ustedes pongan eso porque es algo que todavía está como para considerarse. ¿Sí? Sí, Mejor hospitalícenlo que nunca va a estar mal. ok. Sí. Bien. Bueno, entonces, las reglas de predicción clínica, como les decía, las que son pretest, las que se hacen previas a los estudios paraclínicos, sirven para universalizar, ¿no? Para que todos podamos, como de alguna forma, hablar el mismo idioma y racionalizar estudios. Yo no pido dímeros a personas que tienen alta probabilidad de TEP, como sería este paciente, ¿no? Que nos había dado intermedia alta, pero sabemos que en esa población el dímero no tiene valor. No tiene valor porque, como ya les dije, solo sirven para excluir los de bajo riesgo, acá no tiene sentido. Me van a dar positivos, si me dan positivos no genera ningún cambio, yo ya sé que tengo que hacer un estudio de imagen que sea capaz de confirmar o excluir, pero con una sensibilidad y especificidad más altas. Bueno, eso es lo que les estaba diciendo recién, entonces tengo que pasar un estudio de imagen necesariamente porque me dio probabilidad alta, o por el score de Wells simplificado, TEP probado. Entre AngioTAC y centellograma, ustedes saben que los dos tienen en teoría la misma sensibilidad y especificidad, pero todas las guías y todos preferimos hacer un AngioTAC. ¿Por qué? Porque está mucho más disponible, ¿no? La medicina nuclear está solamente disponible en algunos lugares del país y con un horario que no es 24/7, por supuesto. Y la AngioTAC no solo que está más disponible, sino que además tenemos como el beneficio adicional de que si no tiene TEP, yo lo más probable es que pueda arribar al diagnóstico, o sea, puedo ver el parénquima y puedo hacerme una idea de qué es lo que le está pasando, si no es TEP, que algo me explique por qué tiene hipoxemia, broncoespasmo, dolor torácico o el síntoma que haya tenido el paciente. El centellograma tiene algunas, digamos, virtudes, no, algunos escenarios en los que uno podría elegirlo, y es, bueno, las pocas reacciones alérgicas, y que además uno lo elegiría o lo preferiría en las mujeres jóvenes, sobre todo si tienen una sospecha baja, bueno, baja intermedia, digamos, o baja con dímeros positivos, ¿no? Porque si fuera de baja y le hice dímeros y me dieron negativos, ya no precisaría. Pero en esos pacientes en los que no estoy muy convencida de que vaya a tener TEP, y si son mujeres jóvenes
y embarazadas, elijo el centellograma si es que tengo disponible. ¿Por qué? Porque así evito la irradiación mamaria que en las mujeres jóvenes preferimos no hacerlo, y menos durante el embarazo, que no solamente para no irradiar al feto, sino que además las mamas están más vascularizadas, entonces es más exposición para las mamas de la madre. Bueno, por supuesto, si tuviera una alergia al yodo, en insuficiencia renal también, si pudiera elegir el centellograma, lo elegimos. Pero recuerden eso, no está tan disponible, está muy poco, la disponibilidad es poca, entonces, en general, ustedes van a ver que ante el planteo de TEP, probable, vamos a la angiotac. Ay, acá se me traspapeló. Está la angiotac. Bueno, no sé dónde quedó. La angiotac, repito, tiene ese beneficio adicional, ¿no? De que si el paciente no tiene TEP, yo miro el parénquima pulmonar, la pleura, el mediastino, y lo más probable es que llegue al diagnóstico alternativo. Bueno, y el ecodoppler venoso de miembros inferiores en un paciente en el que yo planteé, o sea, que el síntoma, el hilo conductor fue la disnea, en el TEP, la verdad es que no es estrictamente necesario, pero cuando lo pido, lo pido. Si el paciente tiene shock y es imposible de trasladar, eh, digamos, puedo hacerle a los pies de la cama un ecocardiograma y puedo hacer un Doppler, genial. O sea que ahí tendría lugar en embarazadas, porque si yo puedo evitar hacer la angiotac, y lo que hago en una embarazada en la que yo sospecho un TEP, le hago un Doppler y el Doppler es positivo, entonces yo me quedo con el diagnóstico de TBP, anticoagulo a la paciente y sacrifico hacer el diagnóstico de TEP, o sea, de verlo en una angiotac, pero le evito la irradiación. Bueno, si no tuviera ninguna forma, no pudiera acceder a una angiotac o a un centellograma, está. Y siempre si hay clínica de TBP, o sea, si hay clínica de TBP, el Doppler se hace porque, bueno, hay que confirmar, más allá de que el tratamiento es el mismo, hay que confirmar el diagnóstico. Bien, bueno, una vez hecho el diagnóstico, saben que no encuentro la cámara, no me veo y acá. Una vez hecho el diagnóstico, en nuestro caso, perfectamente lo podríamos haber hecho con Angiotac. Lo que hacemos es la evaluación del riesgo, sería como la reestratificación del riesgo, y ahí lo que hacemos es, bueno, por supuesto, y ahí los subdividimos, ¿no? En alto, intermedio y bajo. Por supuesto que todos acaban a ser con pésima 0 a 1, ¿no? Y se acuerdan que acá lo que hacemos es, bueno, si el paciente tiene shock o hipotensión, eso es alto riesgo de entrada, pero también se puede llegar alto riesgo entonces shock o hipotensión. ¿Y cómo va a tener? Bueno, el PSI va a ser mayor a 1, va a haber disfunción del BD y biomarcadores cardíacos positivos. Y después el riesgo intermedio, que se clasifica en alto y bajo, o sea, intermedio alto, intermedio bajo, y el intermedio alto lo que va a tener es ambos, o sea, los biomarcadores cardíacos y la disfunción del BD, y el intermedio bajo, uno de los dos o ninguno, pero va a tener el PSI mayor a 1, y bueno, y ahí queda con intermedio. Y bajo va a tener, no, perdón, hoy les arranqué diciendo que todos van a tener PSI mayor a 1, y eso no, porque el bajo es PSI 0, claro, es el PSI 0, está bien. Perdón que les hice un poquito de enredo. ¿Me siguieron con esto? La reestratificación en bajo, intermedio o alto. El bajo no va a tener nada, va a ser un PSI 0 y no puede tener, por supuesto, shock, hipotensión, ni disfunción del BD en el ecocardiograma, ni biomarcadores, que son las troponinas, ¿no? O ProBNP. El intermedio va a tener uno de ellos positivo, el intermedio bajo. El intermedio alto va a tener los dos positivos. Y el alto, shock o hipotensión.
¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Sí, 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 sí. buenísimo. Sí, se entendió Vamos. bien. Sí. Bueno, acá no sé si lo dije, no, no lo dije. Recuerden que para la reestratificación pedimos, esto no lo dije, está, por supuesto que un shock o hipotensión es clínico, pero si no, pedimos ecocardiograma, que el rol del ecocardiograma en el TEP, el rol diagnóstico, es solamente o para reestratificar el riesgo, como estamos diciendo acá, o en los pacientes con shock o hipotensión en los que considero hacer trombolítica, ¿está? Pero no sirve para decir, por ejemplo, si ustedes están viendo un paciente con disnea y no tienen muy claro qué es, entonces arrancan por el eco, dicen, bueno, le voy a hacer un electro, una placa, un eco, y el eco no ve nada sugestivo de TEP, entonces ustedes no pueden decir que es poco probable porque el eco no vio nada, ¿entienden? No tiene rol diagnóstico en el paciente que no tiene shock. Solo sirve para aproximar el diagnóstico o para excluirlo en el paciente en el que yo sospecho TEP y tiene shock. Si no, no. ¿Está? Correcto. perfecto. Bueno, eh, acá. Seguimos. Después lo otro que tienen que hacer, siempre que diagnostiquen una enfermedad tromboembólica venosa, ya sea TBP o TEP, pero ahora vamos a hablar de TEP. Bueno, no, esto vale para los dos, es el apellido, como decimos nosotros, ¿no? Provocado o no provocado, porque de esto va a depender todo lo que ustedes van a hacer después, ya sea el estudio de causas subyacentes, ¿no? Ocultas, neoplasia, trombofilia, si son personas jóvenes, y por otra parte, la duración del tratamiento y lo que es el riesgo y establecer el riesgo de recurrencia. Todo eso está en función de que ustedes definan provocado, no provocado. Eh, por supuesto que provocado es cuando ustedes entienden que, que existe la presencia de un factor que puede ser reversible o temporal, que sea capaz, o sea, que sea fuerte, que sea capaz de ser el único o de ser suficiente para provocar una enfermedad tromboembólica venosa y que puede estar presente en los 3 meses previos al diagnóstico. Y con esto me refiero a los fuertes, o sea, para decir esto es provocado, tiene que ser fuerte. Y esto es cirugía, internación, un reposo prolongado por una enfermedad aguda, bueno, que tenga neoplasia activa, y en ese caso más que provocado le decimos asociado a cáncer, pero por supuesto que es provocado, que esté embarazada o en puerperio, que haya tenido una fractura, un trauma importante en uno de los miembros y que tenga yeso, inmovilización, muletas, cosas. Y después está todos aquellos pacientes o pacientas que tienen su evento relacionado a estrógenos. A estrógenos fundamentalmente, voy a referirme a los anticonceptivos, esto lo voy a retomar después porque hay un caso especial para esto, que ahí decir esto es claramente provocado, no es tan claro, es como un gris, entonces bueno, por eso le dediqué una viñeta aparte. Y va a ser no provocado cuando yo no encuentro factor de riesgo que sea capaz, que sea suficiente por sí mismo o en conjunto con otros de provocar este evento tromboembólico. Y además, lo que les decía, que puede ser persistente y eso condicionar, claro, el factor de riesgo, además, si es permanente, o sea, si no es transitorio, va a también condicionar la duración. Bueno, vamos a tratar de traer a nuestro paciente para ubicarnos un poco. Dijimos, era. A ver, ¿este cuál es? Este es el que tiene un TEP después de un reposo de 7 días, un reposo que el hombre no se levantaba solo para ir al baño, por lumbociatalgia, o sea que estaba realmente inmovilizado durante 7 días. Así que bueno, diríamos, esto es un reposo por patología médica aguda. Yo este paciente lo catalogaría como provocado. Yo a este paciente, si lo tratara yo, ustedes van a ver que muchas veces en esto, cuando no es clarísimo, y la subjetividad y la experiencia de cada uno es muy importante. Pero bueno, esto parece claro, ¿no? Estuvo en la cama, postrado, iba solamente al baño por enfermedad médica aguda. Así que diríamos, es provocado.
y tratamiento. Vamos al tratamiento de un TEP provocado, que no es de alto riesgo, porque no tenía shock ni hipotensión, y lo tenemos que tratar. Uy, uy. Ahí. Recuerden que hablamos de la fase de inicio, eso es cuando recién empezamos, lo que sería el tratamiento, que en general son 3 a 6 meses, y ahí definimos si se suspende o pasamos a la fase extendida o de prevención secundaria, o largo plazo, o bueno, ha ido cambiando de nombre, ahora le decimos extendida. Así que bueno, empezamos a tratarlo. El paciente tiene TEP y no tiene shock ni hipotensión. El tratamiento anticoagulante es la anticoagulación, ¿verdad? Perdón, el tratamiento es la anticoagulación, ¿sí? Sí, sí, Gracias. Ustedes saben que se puede empezar con heparina de bajo peso molecular o con heparina sódica. La heparina sódica es compleja y ya prácticamente no la usamos. La heparina sódica o no fraccionada es más difícil de usar porque requiere control y monitoreo casi que horario. Entonces, tiene sus usos todavía en los pacientes muy graves o ahí cuando ya me doy cuenta que le voy a hacer fibrinolíticos dentro de un rato o después de unos fibrinolíticos. Ahí tiene su rol. Pero ustedes, para lo grande, para esta etapa en la que están, aprendan que la heparina de bajo peso molecular es el tratamiento para la mayoría de los pacientes con TEP agudo. Recuerden la dosis. Acá siempre ponemos la enoxa y la anadro, porque la anadroparina hubo muchos años acá en el hospital, por ejemplo, en el clínica, y anda en la vuelta. El nombre comercial es Fraxiparin. Y es la misma dosis que la enoxa, solo que en vez de, no está en miligramos, se expresa en mililitros y es 0,1 mililitro kilo. Lo puse ahí, pero con que sepan la enoxaparina está bien. La enoxaparina es 1 miligramo kilo cada 12 horas, y una opción que se puede usar y que está en las guías es darlo todo junto, una vez al día, dar 1,5 miligramos kilo, pero esto no se compliquen, aprendan el de miligramo kilo cada 12 horas, que con eso van a estar bien. Recuerden que solo requiere ajuste de dosis cuando el paciente tiene un filtrado menor a 30, y ahí lo que hacemos es dar más o menos la mitad, ¿sí? Les damos, si el paciente pesa 80 kilos, en vez de dar 80 cada 12, le damos 80 días o 40 cada 12, mejor, 40 cada 12. Si ustedes fueran a empezar con warfarina, porque no tienen otra cosa, porque ahora vamos a hablar de los directos, recuerden que no pueden empezar con la warfarina sola de entrada. Siempre tiene que ir heparina primero. Si quieren la pueden poner desde el día 1, si ustedes ven que el paciente está bárbaro y que quieren que se vaya rápido de alta, le pueden empezar, pero nunca va sola, va superpuesta con heparina, ¿sí? No pueden, en enfermedad tromboembólica venosa, no pueden empezar warfarina de entrada sola. Esto es bien diferente que la FA y por eso lo repito así. Ustedes pueden anticoagular una fibrilación auricular que ven en policlínica. Por ejemplo, están en la policlínica, viene una señora asintomática, la ocultan, FA, electro, FA. Le hago el Chadbas, me da 5, la tengo que anticoagular. Sí, no tengo que darle heparina, yo le puedo dar warfarina, le digo, toma warfarina, 5 miligramos todos los días, en 3 días te haces un INR y ahí te vuelvo a ver. ¿Me siguen? sí, ¿Sí? perfecto. Sí, Sí, perfecto. Esto no corre, eso que les dije tan fácil para la FA, en enfermedad tromboembólica venosa no se puede hacer. Ustedes no le pueden dar de entrada a un TEP agudo ni a una TBP aguda warfarina sola, porque tiene, al inicio la warfarina tiene como un momento protrombótico. ¿Por qué? Porque lo que hace es, ay, qué horrible. Es un no me sale en inglés. antivitamina K. Es ¿No una es? antivitamina K, entonces todos los factores de la coagulación que son dependientes de la vitamina K van a bajar. Y entre ellos están la proteína S y C, que en realidad son anticoagulantes. Entonces,
y el paciente ya los tiene bajos por la trombosis aguda, porque fisiológicamente en un intento de que no se forme el coágulo, bajan la S y la C. Entonces, lo van a dejar, si ustedes le dieran warfarina solo, esos primeros días lo van a dejar incluso no protegido y además hasta quizá le aumenten el estado protrombótico. Así que, sí, NFA de la policlínica, no en trombosis aguda. ¿Está? Pero entonces le doy heparina de bajo peso molecular, 1 miligramo kilo cada 12, y le puedo empezar la warfarina hoy, mañana, pasado, cuando quiera. Acuérdense que la warfarina, si es lo que tienen, le van a dar a casi todos los pacientes, empiezan con 5 miligramos día y le hacen un INR a los 3 días y ven cómo viene, porque ustedes saben que el objetivo es que quede entre 2 y 3. Recién cuando llegue a 2 le van a sacar la heparina y, bueno, después se van apoyando en el INR, según lo que les va dando, le van haciendo ajustes. Recuerden, las superposiciones hasta que la heparina, hasta que el INR llegue a 2. Ahí sacan la heparina. ¿Está? Sigo. Directos. Si ustedes pudieran elegir ahora, elegimos los directos. ¿Por qué? Porque si bien los ensayos pivotales demostraron que no eran inferiores a warfarina, después los estudios de la vida real terminaron mostrando que son un poquito más seguros. Y por supuesto que son más prácticos. Entonces, si tienen disponibilidad, no hay por qué no elegir un directo. ¿Está? De los directos, que en Uruguay hay 3, ustedes pueden elegir cualquiera. No hay ninguno superior al otro. Puede ser rivaroxaban, y ahí tienen la dosis. Puede ser apixaban, que viene ahora, o dabigatran. Los 3 sirven para enfermedad tromboembólica venosa aguda, y ninguno es mejor que el otro. ¿Está? Por supuesto que después hay cosas que hacen que uno prefiera uno o el otro, porque, por ejemplo, el rivaroxaban se toma una vez al día. Los otros 2 se toman 2 veces al día. El dabigatran da intolerancia digestiva, más que los otros. Bueno, después cada uno tiene sus cositas, pero en cuanto a eficacia y seguridad, son iguales. En los pacientes, recuerden, perdón, vuelvo, que rivaroxaban y apixaban tienen dosis iniciales más altas. Y no requieren que uno empiece necesariamente con heparina antes de. Pero, repito, es muy poco probable que ustedes vean un TEP en una emergencia, por ejemplo, en la puerta de emergencia, y digan, se va para la casa, ni le empiecen heparina, empezarle directo con rivaroxaban o con apixaban. Eso es muy poco probable, así que ustedes sistematicen en su cabeza que les ponen heparina de bajo peso molecular, lo hospitalizan unos días, y si el paciente está muy bien, lo pueden rotar rápidamente a un directo, por ejemplo, a rivaroxaban. Recordando que las primeras 3 semanas, contando desde el evento agudo, tiene que recibir una dosis que es un poquito más alta, que es 15 miligramos cada 12, y después de los 21 días quedan con dosis de 20 miligramos. Tengan mucho cuidado, siempre hay que chequear la función renal, porque con filtrados glomerulares menores a 30, en general no los usamos. Ahora se están empezando a usar, sobre todo en pacientes en diálisis, pero eso es re novedoso también, así que no se metan por ahí. Ustedes, grande, acuérdense que pueden usar rivaroxaban, apixaban, dabigatran en enfermedad tromboembólica venosa aguda, y que si el paciente tiene un filtrado menor a 30, lo voy a pensar muy bien o voy a consultar al que se dedique a él. Y a modo de resumen también, ni rivaroxaban ni apixaban requieren obligatoriamente el uso de un anticoagulante parenteral antes de empezar, como sí pasaba con warfarina, y que dabigatran, que es el que tiene un mecanismo diferente, sí necesita unos días primero, no superpuesto, de heparina de bajo peso molecular, pero esto quedaron atados porque en el ensayo clínico, cuando probaron la eficacia y la seguridad, los criterios de selección, o sea, elegían o usaban pacientes que ya hubieran recibido heparina, entonces quedaron atados a eso, pero probablemente, ahora no van a poder cambiarlo, pero probablemente no fuera necesario. Lo que pasa es que no lo podemos hacer porque quedó así el prospecto del medicamento, ¿no? Porque así fue el diseño del ensayo.
Este es el Apixaban que ya les dije, también tiene su primer periodo, que en este caso es una semana, de una dosis un poquito más alta, no, bastante más alta, es el doble, es 10 cada 12, y después de la primera semana, 5 cada 12 horas. Y uno ajustaría la dosis cuando tienen 2 de 3 criterios. Recuerden que los 3 criterios son más de 80 años, un índice de masa corporal menor a 60 o una creatinina mayor a 1,5. Ahí, si tiene 2 de esos 3, reducimos la dosis a la mitad. Yo sé que es mucha información, pero prefiero darla, les va a quedar grabado y es información que les va a servir más allá de la prueba. Los anticoagulantes orales directos, además de que son más prácticos, esto que les dije hace un ratito, ¿no? De que en la vida real mostraron ser un poco más seguros, o sea, menos sangrados, son mucho más prácticos, no llevan control de sangre y además tienen menos interacciones, son más estables. Pero recuerden que no se pueden dar con inductores o inhibidores potentes de la glicoproteína o del ácido cromo P450, y esto, la mayoría no son de los medicamentos de uso habitual, pero recuerden que sí son los azoles inhibidores de la proteasa, y es por eso que en general a los VIH, recuerden, si también un VIH y van a darle un anti-10, digan, ups, esto acá había algo y lo van a chequear, ¿está? Es por los inhibidores de la proteasa, porque son, no me acuerdo si inhibidores o inductores potentes de las enzimas que les dije recién. Y las otras últimas 2 preguntas, este va a ser el más largo porque, bueno, porque hablamos un poco de todas las formas de tratamiento. No se creen que voy a demorar tanto con los demás. En cuanto a la duración, a ver, Dayana, decime duración, decime algo. Esa es la única que veo. Eh, Dijimos, Hola, sí, sí, hola, en este dijimos, ser caso, provocado. ahí está, provocado, Es, sí, 3 meses es sería la acotado, duración. perfecto. Este es el más fácil. El más fácil. 3 a 6, si quieren decir por ahí, porque eso todavía hay guías que siguen poniendo 3 a 6, pero lo importante es que sepan que es mínimo 3. Después entre 3 y 6 Ujú, podemos discutir, ¿va? Pero mínimo 3, y si fue provocado y el factor de riesgo no persiste, suspende. ahí está. Esa es la respuesta correcta, eso es lo que tienen que saber. Y la última pregunta decía, ¿vieron que el paciente toma ácido acetil salicílico porque está revascularizado hace 6 años? Esto es re frecuente, no lo puse para hacerme la difícil, lo puse porque esto es re común, ¿no? Entonces, ahí, ¿saben qué tienen que hacer o qué se recomienda hacer? Porque la asociación aumenta el riesgo de sangrado, ¿no? Y ustedes saben que el problema de los anticoagulados es el sangrado. En un paciente que yo le voy a dar una anticoagulación de 3 meses como este, no es tanto problema. Pero imagínense, la mitad más o menos de los pacientes tienen eventos no provocados y por lo tanto, y acá ya les estoy soplando las respuestas de los casos que vienen, la duración es largo plazo, indefinida. Entonces, tengo que pensar muy bien si el paciente va a quedar con anticoagulación y antiagregación. Tengo que pensarlo muy bien porque le aumenta mucho el riesgo de sangrado. Entonces, acuérdense que solo se justifica la asociación de anticoagulantes y antiagregantes si el paciente tuvo un evento, y acá voy a referirme a lo arterial, en el último año. O sea, si el paciente tuvo un síndrome coronario agudo en el último año, si lo operaron de la carótida en el último año, o sea, tiene que ser algo así para que yo le mantenga la asociación. Si no, cuando un paciente está antiagregado o por enfermedad vascular y yo lo tengo que anticoagular, el ácido acetilsalicílico se lo saca. ¿Está? O sea, en este Ese paciente que tuvo una revascularización hace 6 años, lo 6 saca. años, ¿no? Lo Sí. sacamos, Y después, perfecto. cuando yo le saque el anticoagulante, porque va a ser acotado, se lo vuelvo a dar. ¿Está? Pero Bien, recuerden, piensen 10 veces antes de dejar un paciente con anticoagulantes y antiagregantes. Solo se justifica si el paciente tuvo un evento coronario o una ACV o carótida, en el último año. Si no, no. ¿Está? Bien. Vamos. 68 años, femenino, jubilada. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta?
Ah, sí, sí, tenían ronda de preguntas. ¿Quién habla? El que habla tiene que prender la cámara. Yo. ¿Qué te iba a decir? Yo leí en la última guía No veo que me de habla. filosofía. Pasa que la cámara anda medio. Ah, ¿no tenés cámara? Está, dale. Decía la guía que ya no se utilizaba el tema de té provocado y no provocado. No sé. ¿Y cómo decía? ¿Qué guía decís? La guía de la Sociedad Europea de Cardiología. Sí. 2000. Se ha jugueteado mucho con la forma de llamarlo. Créanme, háganme caso, es provocado y no provocado. Y sí, todas las guías, el resto de las guías de enfermedad tromboembólica venosa, todavía lo llaman provocado y no provocado y es la mejor forma. Y créanme que cualquier tribunal que se forme para el internado va a contemplar esa nomenclatura. Ah, ok. Creo que la guía, ahora no me acuerdo bien qué es lo que dice la de cardiología, pero creo que dice asociado a, ¿no? ¿Cómo le dice ahora? Ah, no, en realidad eso lo saca y después para mantener o no la anticoagulación te dice que si fue un TEP después de un factor de riesgo Es lo mismo, mayor, sí, es mantiene. lo mismo. Sí, si fue un factor de riesgo menor o directamente no tenía, ahí se deja indefinido. Es lo mismo, pero le quiere sacar el nombre de provocado. Sí, sí, lo leí. No, todavía la mayoría de los demás guías lo usan y créanme que todos los que nos dedicamos a esto lo entendemos así. Ah, ok. Gracias. Hay dos personas más, vamos rápido. Tamara y Noelia. Sí, yo tengo una duda. Eso de que le sacás el ácido acetilsalicílico a los que tuvieron el último evento hace más de un año, ¿es para los que les voy a hacer la anticoagulación en el periodo corto o las que también para los que anticoagulo de manera indefinida? No, ¿se me No, repite? sobre todo para los que anticoagulo de manera indefinida. Porque fíjate Ah, que es para toda la vida. Si le tengo que dar anticoagulante, por ejemplo, si el paciente que toma aspirina por, no sé, por ACV hace años, instala una FA y lo tengo que anticoagular, el ácido acetilsalicílico se va. Solo perfecto. queda en el periodo 1, ¿está? Cuando tengo que asociar anticoagulante y antiagregante, solo en el primer año después de un evento coronario o de una ACV o de una revascularización de miembros inferiores, por ejemplo. Está, ¿Está? perfecto. Gracias. Pero si le suspendo el anticoagulante, como en el caso de nuestro paciente, le vuelvo a dar el ácido salicílico. La idea es no combinar innecesariamente. Dale, Tamara, vamos. Yo quería consultar porque en el libro dice lo del patrón electrocardiográfico característico y en realidad quería saber si es algo del libro o si realmente se ve lo de S1, Se ve, Q3. sí. Sí, o Se sea ve, que si le se hago el ve, electro y pero tiene eso me orienta mucho. no es específico. Eso habla de sobrecarga de cavidades derechas, pero suma, por supuesto que suma. Pero lo que yo quiero un poco radicar es eso de que no vayan buscando las cosas típicas de TEP. Y si no las encuentro, en mi mente se aleja. ¿Entienden? Porque no es así. Si el electro es normal, no descarta que sea un TEP. Si la placa es normal, no descarta que sea un TEP. Si, ¿entienden a lo que voy? Si están, genial, pero no son específicos y sobre todo no son sensibles. Entonces, el electro, para mí, el valor más importante y la placa no es tanto ir a buscar esas cosas descritas en los libros, la sombra de Compton y la joroba de no sé quién, ya ni me acuerdo ni cómo se llaman. Es, si el paciente satura 88, tiene hipoxemia por gasometría, ataque cardíaco, bueno, si la placa es normal y el electro no tiene isquemia, entonces lo que pienso es muy a favor del TEP. ¿Entienden el concepto? Ahora, si tiene Sí. el S1 Q3 T3, genial. Pero si no lo tiene, porque ese patrón se ha asociado además con cuando el paciente tiene mucha sobrecarga derecha, o sea, lo van a ver probablemente en los más graves. ¿Está?
¿Sí? Sí, ¿Sigo? sí. Bueno, esta era mujer, 68 años, jubilada, antecedentes personales en el 2002 en cáncer de colon derecho, que se operó. Actualmente está en tratamiento con poliquimioterapia por recidiva, local, ganglionar y hepática. Recibió 3 ciclos de quimioterapia, el motivo de consulta es disnea. El examen físico tiene anemia clínica, tiene un ritmo regular de 98, una presión arterial de 13,8, no ingurgitación ni reflujo, euneica con una saturación de 96, abdomen, bueno, nada más, sin visceromegalias. El hemograma tenía 8,8 gramos de cilitro de hemoglobina, una radiografía de tórax que era normal, y se le hizo un angiotac. Ustedes acá podrían decirme, a ver, ¿por qué le hicimos angiotac? Y bueno, hay que calcular, la persona que lo vio, evidentemente, le sumó los tres puntos del cáncer, y seguramente que no encontró un diagnóstico alternativo más probable, y por lo tanto le dio 6, ¿no? Sí. Sí, porque esos dos valen 3. Así que por eso no hicimos dímeros, y porque además dímeros en un paciente con cáncer tampoco tiene sentido, porque la probabilidad de que den negativos es casi inexistente. Entonces, como lo único que me sirve del dímero cuando me da negativo, acá no lo voy a pedir. Le hicimos un angiotac, y el angiotac confirmó que tiene T. Dice trombos en la luz de la arteria pulmonar segmentaria derecha con infarto de pulmón en suma T. Esto es entonces lo que llamamos un TEP, bueno, por supuesto que provocado, pero dentro de esto, de lo provocado, es asociado a cáncer. Y acá el abordaje es un poquito distinto en cuanto a la duración del tratamiento. Y por supuesto a la elección del fármaco, y es por eso que la primera pregunta está dirigida a ¿qué fármaco indicaría para el tratamiento de la enfermedad tromboembólica en este caso? Bueno, antes de hablar de fármaco, tenemos que decir otra vez, hacer como el mismo, acuérdense, hago PESI, seguro me da 1, ¿no? Porque ya con el cáncer ya sé que me da 1, este paciente seguro va para adentro, y seguro no es bajo riesgo. Bajo no va a ser, porque ya tiene PESI de 1. Lo ingreso, acuérdense que vamos a hacer el eco para restratificar, vamos a hacer ¿qué me falta? El ecocardiograma, las troponinas o ProBNP para ver si es intermedio, bajo o alto, y si tuviera shock o hipotensión, eso es clínico, ahí es alto. Perdón, sí, alto riesgo o grave o con shock. Entonces, en el único caso en el que el tratamiento es bien diferente es en el paciente con shock, ¿no? En todos los demás pacientes, el análisis de cómo arrancar el tratamiento es muy similar a como lo dije recién para el paciente anterior. Para la mayoría de los pacientes, lo más probable es que arranquemos con heparina de bajo peso molecular. Si el paciente estuviera bárbaro, podríamos llegar a arrancar con un directo de entrada, que no puede ser dabigatran, acuérdense, tiene que ser rivaroxaban o apixaban, que son los que en sus ensayos pivotales fueron de entrada con ellos, sin heparina previa, y con las dosis altas del inicio, pero la mayoría de los pacientes, me parece que para la etapa en la que están ustedes, está bien decir, le voy a poner heparina de bajo peso molecular, 1 miligramo por kilo cada 12 horas, salvo que tenga un filtrado menor a 3. Y obviamente Perdón, salvo que quede. que tenga un filtrado glomerular menor a 3. Está. ¿Sí? Obviamente que esta pregunta y este caso está puesto para que hablemos de los directos en cáncer, porque ustedes saben que durante muchos años no los usábamos. No los usábamos porque los pacientes con cáncer habían estado inicialmente en los ensayos pivotales poco representados, o sea, había pocos pacientes con cáncer, entonces no se podía decir que eran iguales de efectivos y seguros aún en pacientes con cáncer. Y por eso durante muchos años se decía que no, que los pacientes con neoplasia activa tenían que quedar con heparina, porque lo que sí sabíamos era que la heparina era superior a la warfarina, o por lo menos más segura, entonces
a los pacientes oncológicos pobres les dábamos heparina durante todo el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa. Desde hace ya como 4 o 5 años o más incluso, salieron, hay un ensayo para cada uno de ellos, para cada uno de ellos de los anti-10, perdón. Acá olvídense del dabigatran, el dabigatran en cáncer no se probó, así que saquémoslo. Pero hay 3 ensayos clínicos. Uno para edoxaban, que está, olvídense también, porque en Uruguay no hay, y después hay para apixaban y para rivaroxaban. Los dos mostraron ser eficaces y seguros en cáncer, así que los podemos usar. Es verdad, sí, que mostraron un poquito más de hemorragia digestiva que la heparina. Entonces, lo que todas las guías dicen es, se pueden usar, tener precaución, o quizá no usar en tumores digestivos que están todavía, o sea, no operados, ¿no? Si tiene el paciente un cáncer gástrico con el tumor puesto, bueno, quizá ahí no elegir un anti-10. Cuando digo anti-10 es rivaroxaban, apixaban. ¿Está? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí. ¿Hasta cuándo mantendría el tratamiento anticoagulante? Esto también lo venimos un poco diciendo desde hoy. Cuando el evento es provocado y por un factor de riesgo transitorio, es fácil. Suspendo. Cuando el evento es provocado pero asociado a cáncer, que es un grupo particular, el tratamiento se mantiene mientras la neoplasia esté activa. O bueno, siempre, perdón, esto no lo dije, pero siempre tengo que poner en la balanza. Pero entonces, asumiendo o en los pacientes en los que el riesgo de sangrado es aceptable, el tratamiento anticoagulante de la enfermedad tromboembólica asociada al cáncer es mientras la neoplasia esté activa. Y acá les puse esta pregunta: ¿investigaría trombofilia? A ver, alguno que me conteste. Era 68 años, con el antecedente de cáncer, ahora en recaída y en quimioterapia. ¿Estudiaríamos trombofilia? Yo no. ¿Quién es yo? Dayana. Gracias, Sí, Dayana. me parece que tiene, o sea, tiene suficientes elementos como para pensar que es a causa de, o provocada por el cáncer, y aparte, o sea, tiene una metástasis importante, o sea, no sé si Perfecto. Eso era lo que tenías que contestar. Pero ¿saben qué? Esto es un problema un error que vemos, yo veo todos los días que se hace. Que pacientes mayores, añosos, con un evento claramente provocado, igual se sigue estudiando la trombofilia. Eso, por suerte, ustedes, si ya no lo aprendieron, no lo van a hacer mal. La trombofilia es algo, ya lo vamos a ver en los próximos casos, que uno considera pedir, porque no le pedimos a todos, a personas, primero que nada, jóvenes, y segundo, que no tengan un factor de riesgo reconocible, ¿sí? Por supuesto que en una persona de 68 años con cáncer activo, el estudio de trombofilia no tiene ningún lugar. Esa pregunta la puse justamente para que les quede claro que no es que esté mal, es un horror, no hay que estudiar nada. Para algo le ponemos apellido a los eventos. Yo digo es provocado para no buscar más nada. Digo asociado a cáncer, menos que menos voy a buscar algo. ¿Está? Bueno. Ya desde el año 21 las guías de anticoagulación dicen que los eventos asociados a cáncer se pueden utilizar los anti-10, que son el apixaban, rivaroxaban, el edoxaban no, porque ya les dije que no hay ni va a haber, sobre las heparinas de bajo peso molecular, y obviamente porque son orales, son mucho más prácticas para los pacientes, está. Y si son neoplasias del tubo digestivo, bueno, ahí ver si todavía tiene tumor puesto, capaz que mejor utilizar heparina de bajo peso molecular, y si no, entre apixaban y rivaroxaban, apixaban tuvo un poquito menos de sangrado que rivaroxaban, entonces podría por eso uno inclinarse. Se recomienda mantenerlo luego de los 3 meses y en forma, mientras tenga la neoplasia activa, siempre valorando el riesgo de sangrado en forma periódica, ¿no?
Bien, terminamos con esta preguntas, rapidito. Perdón, ¿ahora son más accesibles los anticoagulantes orales Sí, directos? Porque cuando yo usé médica no era tan fácil conseguirlo. sí, son mucho más accesibles. Igual todavía no tienen el precio de la warfarina, por supuesto, ¿no? Pero son mucho más accesibles. Ahora cayó la patente de los laboratorios que lo hicieron, ¿no? Que los desarrollaron, y hay muchas marcas tanto de Apixaban como de Rivaroxaban, y entonces el precio bajó muchísimo. Pero todavía, por supuesto, que no lograron el precio de la warfarina, ¿no? Gracias. Hay algo que no les dije que es muy importante en los pacientes con cáncer, porque ahora tenemos a todos los pacientes con cáncer y trombosis, los tenemos con directos, porque dentro de lo mal que la pasa a un paciente que está en quimioterapia, que además hace una trombosis, un TEP, lo que sea, si uno puede facilitar eso y darle el anticoagulante por vía oral, imagínense que tenemos a todos con oral, ¿no? Pero hay que tener cuidado y chequear siempre interacciones farmacológicas con la quimioterapia. Acuérdense, no damos anti-10 con inhibidores o inductores potentes de la glicoproteína ni de la citocromo, ¿está? Pero eso se chequea, yo lo chequeo, cada paciente a paciente chequeo, ¿está? ¿Puedo seguir? Sí, no, una consulta. Con respecto al TEP no provocado, habíamos dicho 6 meses de tratamiento. No, dijimos indefinido. Indefinido, está. 3 a 6 ¿Provocado? meses, 3 a 6 meses si es provocado. Exacto. ¿Y cómo elegís si es 3 o si es 6? Eso no importa mucho. Mínimo Ah, 3, eso es lo importante, ¿está? perfecto. Está perfecto, gracias. Diana, dale, rápido. Una pregunta rápida, porque yo entendí al principio que dijiste que el ecocardio, para hablar la insuficiencia cardíaca, o sea, la descompensación derecha, y las cosas cardíacas, como que solo se los mandabas a la grave, o sea, las de alto riesgo que estuvieran en shock o en hipotensión, pero después no me quedó claro si se lo mandás a todos independientemente del riesgo. No sé si se A ver, no entendió. sé si te entendí bien, pero repito, el ecocardiograma se hace en todos los pacientes con TEP para reestratificar. Lo que yo dije o quise decir, capaz que no quedó muy claro, es que no tiene rol diagnóstico, excepto en el paciente con shock. Pero sí se le pide a todos, porque todos los pacientes deben ser reestratificados una vez diagnosticados, para ver si son del riesgo bajo o intermedio, ¿sí? Le pido troponinas o proBNP y ecocardio, eso a todos. Lo que yo dije fue que en el ecocardiograma no tiene rol diagnóstico, excepto en los pacientes con shock, porque ahí sí yo me agarro del eco, como para ver, hago un ecocardiograma a los pies de la cama, ahora tenemos un paso así, y si está a favor del TEP, yo me habilita a hacer los trombolitos. Eso dije. ¿Quedó claro? Bien, gracias, sí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Sí. perfecto. Bueno, 21 años, sexo femenino. Hasta ahora vimos un paciente mayor con 60 años, con un evento provocado por una enfermedad médica aguda, lo tratamos 3 meses, no le estudiamos causas de fondo, le dimos, si tenemos disponibilidad, anticoagulantes orales directos, y como recibía aspirina y su evento coronario o lo que fuera, o cerebral, cerebrovascular, tenía más de un año, le suspendimos la aspirina durante ese periodo, después se la reinstalamos. Ese fue el caso 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. El caso 2 es una trombosis o un TEP asociado a cáncer, a un cáncer activo, pero que ya no tiene el tumor digestivo. Entonces, lo mismo. Lo anticoagulo, le damos anticoagulantes orales directos, porque para el paciente es lo más práctico y cómodo y menos doloroso. Lo que sí, recuerden, llaman al oncólogo, le preguntan con qué está de quimio y chequean interacciones. Duración indefinida mientras el paciente viva, o perdón, mientras tenga la neoplasia activa. Hay pacientes que se curan, porque esto puede ocurrir en pacientes jóvenes o en pacientes al inicio de la enfermedad. El paciente se cura, después de unos años le sacamos el anticoagulantes.
y que de ninguna manera buscamos estados protrombóticos subyacentes, como la trombofilia. ¿Está? ¿Sí? Sí. Sí, bien. Sí. Vamos con el tercero caso. El tercero es 21 años, sexo femenino. 2 semanas previas a la consulta comienza con edema de pantorrilla izquierda, no gravitacional, doloroso, que en la evolución se extiende al resto del miembro inferior. No signos fluxivos, no traumatismos, ni reposo prolongado los días previos. O sea, clínica de TBP, sin nada desencadenante, pero 5 meses previo a la consulta inicia anticonceptivos orales combinados, ¿no? Etinil estradiol y drosperinol. En el examen, esto voy rápido porque no importa tanto, el diagnóstico ya está hecho. Lo único que tiene es todo normal, lo cardiovascular, la presión, no tiene taquicardia, no tiene nada, y lo que tiene es un edema del miembro inferior izquierdo hasta muslo, asimetría mayor a 3 centímetros, pantorrilla empastada, con pulsos presentes y simétricos. ¿Sí? Bueno, Sí. seguimos. Sí. Tienen que tomar la cámara y tras que no veo a nadie, por lo menos me miro a mí. Diagnóstico, exámenes, tratamiento, y acá sí vamos a hablar de la trombofilia. Y dice, si contesta sí, o sea, estudiaría trombofilia fundamental, y si contesta sí, ¿en qué momento y cómo? ¿Está? Bueno, a ver qué dice acá, no veo porque tengo la barra. Ah, es un enzima, 21 años, sexo femenino, anticonceptivos orales, edema simétrico, doloroso, con un edema mayor a 3 centímetros. Esto así, rápidamente, ya les digo que da los 4 puntos de alta probabilidad. Acá es igual que para TEP, usamos el Wells, no es el único que existe, pero es el más difundido, por algo siempre hablamos de Wells. Está la versión larga, y está la versión, ay, no la puse, bueno, también tiene su versión simplificada. Los factores de riesgo más o menos son los mismos, pero después la presentación clínica obviamente que es distinta. Acá lo que cuenta es lo que más, digamos, de la clínica cuenta, que tenga el edema, la simetría mayor a 3 centímetros, que sea doloroso ahí el trayecto de las venas, que tenga, bueno, además del reposo en cama mayor a 3 días, que tenga neoplasia, que tenga antecedentes de trombosis. Bueno, es muy parecido, solo que aplicado a la pierna, ¿no? A los síntomas de la TDP. Y pasa lo mismo con el diagnóstico alternativo, ¿no? Si hay un diagnóstico alternativo más probable, entonces le saco 2. Bien. Acuérdense que si la probabilidad media era baja, yo puedo usar el dímero, porque el dímero sirve para eso, ¿no? Para excluir en los de baja probabilidad, que acá ya les digo que no, porque acá, como tiene el edema asimétrico, los 3 centímetros de diferencia y el dolor, ahí ya llegué como 4 puntos. Nuestro paciente, sí, bueno, nuestro paciente no, en general, si tenemos probabilidad intermedia o alta, hay que ir a un estudio de imagen que sea capaz de confirmar o descartar, y que para los miembros inferiores es el tratamiento es igual que para el tromboembolismo pulmonar, todo igual. Bueno, por supuesto que acá no hay shock ni hipotensión, entonces no vamos a hablar de trombolíticos, por lo menos de trombolíticos sistémicos, porque sí, ya veo que algunos leyeron mucho, si ustedes leyeron profundamente, vieron que hay algunas trombosis venosas profundas muy proximales, muy sintomáticas, en las que se considera la trombolisis, pero se hace trombolisis dirigida por catéter. O sea, se meten dentro de la trombosis y ponemos trombolíticos locales, no sistémicos. Sacando eso de lo que no vamos a hablar ahora, todo lo demás es igual. Ustedes no le pueden dar warfarina sola de entrada. A la mayoría de los pacientes les vamos a dar heparina de bajo peso molecular, pero sí es mucho más común, y esto lo hacemos todos los días, que yo veo una trombosis venosa profunda en la emergencia, el paciente está bien, y le empiezo un directo y no le pongo heparina, lo mando para la casa con un directo, siempre y cuando haya un ambiente, una casa continente, le pongo la dosis del inicio, ¿no? De rivaroxaban o de apixaban, y lo mando ya directo con algo oral.
Recuerden que acá pasa lo mismo que en el TEP, que si yo elijo, porque a mí me gusta usar dabigatran, si elijo dabigatran, entonces el paciente tiene que recibir una semana primero de heparina de bajo peso molecular. Y recuerden que es primero, no es superposición, si no le están dando 2 anticoagulantes. Bueno, y en cuanto al factor de riesgo que presenta esta paciente, que ustedes ya se dieron cuenta, obviamente, el más evidente, no me acuerdo si tenía sobrepeso. ¿Alguien me ayuda? ¿Me ayudan? No, Obesidad. no decía que tenía sobrepeso, Ah, no decía nada de eso. bueno, pero tenía el antecedente del anticonceptivo. Los anticonceptivos orales de tercera generación, ustedes saben que si bien se disminuyó mucho la dosis de estrógenos y en ese sentido parecían que iban a hacer la revolución, en realidad fueron peores que los de segunda en cuanto al riesgo de trombosis, aumentaron más el riesgo de trombosis. Si ustedes comparan usuarias de anticonceptivos orales combinados con no usuarias, el riesgo, la diferencia es 2 a 7 veces más de enfermedad reumatoidea venosa. Y son de menor riesgo o los más seguros los que tienen levonorgestrel y, bueno, y algunas otras progestinas o taxanas. En cuanto al estudio de trombofilia, porque el escenario en el que ustedes pensarían si vale la pena estudiar una trombofilia es en la gente joven. Y con eventos o no provocados o provocados por estrógeno, o por algún otro factor de riesgo que no sea por sí mismo suficiente. Por ejemplo, la chiquilina de 20 años que corriendo se hace un esguince, queda 2 o 3 días en la casa saltando en una pata y no tiene claramente un reposo, tampoco tiene yeso ni fractura, ¿me entienden a lo que voy? Es un miti-miti, a eso le llamamos factor de riesgo débil, o la llamamos, mejor dicho, provocada por un factor de riesgo débil. Bueno, entonces, en todos esos, y en esa bolsa pongo también a las que tienen una trombosis vinculada a anticonceptivos orales, o a los que no les encuentro nada, ningún factor de riesgo, a todos esos es en los que yo voy a estudiar la trombofilia o considerar estudiar la trombofilia. ¿Sí? Entonces tiene que cumplir todas esas cosas. Tiene que ser joven, porque no voy a estudiar una trombofilia en alguien de 70 años. Imagínense que si hasta los 70 años no tuvo ningún evento trombótico, lo que seguro no va a tener es una trombofilia genética, ¿no? Porque nació con esto. Si pasó toda la vida sin tener un evento, lo más probable es que no la tenga. Pero entonces, en una persona, si a los 20 años se expone a un factor de riesgo conocido como son los estrógenos, ahí uno dice, bueno, esta persona es posible. La mitad de las mujeres que tengan una trombosis asociada a anticonceptivos, la mitad, si yo las estudio, les voy a encontrar una trombofilia genética, lo que no quiere decir que después eso me cambie mucho. ¿Está? Ahora van a ver, vamos a hablar de eso un poquito más. Entonces, como conceptos, no pedir los estudios en forma indiscriminada, nunca es una urgencia estudiar la trombofilia, eso es otra cosa que ustedes van a ver que se hace mal, que cada vez que se ve una persona joven, sobre todo si es mujer con una trombosis, desde la emergencia ya se le piden 500 estudios genéticos, eso no es así, no es lo que hay que hacer. La trombofilia hay que pensar bien qué pedir, cuándo, y seguro nunca es una urgencia, ¿está? Porque la mayoría de las veces, les diría que en el 95% de las veces, no me cambia nada el tener o no el diagnóstico de la trombofilia. Bueno, nada, esto que les decía hoy es un estado que lo que hace no es una enfermedad, lo que es un estado que aumenta el riesgo de desarrollar trombosis. Esta puede ser genética y adquirida. Grande, adquirida es el SAF, el síndrome antifosfolipídico, que eso sí es bien diferente a la trombofilia genética, y esta sí me va a determinar conductas diferentes, y sí es una enfermedad en sí misma, porque el SAF es una enfermedad en sí misma, después de que tiene manifestaciones trombóticas, se convierte en una enfermedad. Cuando una persona solo tiene los anticuerpos antifosfolipídicos y no ha tenido ninguna manifestación, uno dice, la paciente no tiene nada,
portador de anticuerpos. Pero después de que tuvo eventos trombóticos o obstétricos o renales ahora, el SAF pasa a ser una enfermedad en sí mismo, entonces por supuesto que sí cambia saber si el paciente la tiene o no. Pero las genéticas ahora las vamos a desarrollar, en general no cambian mucho la conducta. ¿Cuáles son las genéticas? ¿Y cuáles pedimos? Las genéticas que todavía pedimos son la proteína S, la proteína C, la antitrombina, el factor 5 Leiden y la mutación del gen de la proteína 20-210 activada. Estas son las trombofilias genéticas que aún pedimos. Recuerden, no se piden de entrada, porque la mayoría no se pueden pedir con el paciente en agudo o cuando el paciente está anticoagulado, entonces nunca es una urgencia. Es mejor, si tienen dudas, si no saben manejar esto que estoy diciendo, los mandan a una policlínica de medicina interna, de hematología, lo que quieran, pero donde manejen este tipo de cosas. Porque cuando se hace todo de entrada, viene la chica con la trombosis, entonces le pido todo lo que me suena que pueda dar, que pueda parecerse a la trombofilia. Se los dije hace un ratito, la proteína S y C en agudo bajan. Entonces esos pacientes quedan con un pseudo diagnóstico, con un error diagnóstico de proteína de deficiencia, perdón, de deficiencia de proteína S, que es una trombofilia gravísima, que nunca he visto ninguna en mi vida, pero claro, una vez que alguien se la midió en agudo y ese documento existe en la historia clínica, después es dificilísimo decirle a la persona que eso no existe, que no lo tiene. Es dificilísimo, créanme, sacar un diagnóstico, y sabemos que la mayoría están mal hechos, que están hechos, que están medidos próximos al evento agudo, o próximos a que estaban tomando anticonceptivos, que también las descienden, o anticoagulados. Anticoagulados no se puede hacer nada de eso. Entonces, nada, esto es más de lo mismo, teoría. Recuerden que las genéticas, la S y la C son realmente la deficiencia de proteína S son muy infrecuentes. El factor 5 Leiden y el gen de la proteína 20-210 activado, las formas heterocigotas son frecuentes. Es verdad, sí, que aumentan el riesgo de desarrollar un evento 20 veces cuando se los compara con el normal, o sea, el individuo que no la tiene, pero no se ha podido demostrar la asociación con recurrencia, entonces lo que sucede es que saber si uno tiene o no una de estas mutaciones no determina duración de la anticoagulación. No quiero hablar de lo difícil, pero tampoco quería dejar de decirlo. Las trombofilias genéticas, las que realmente son graves, nunca vimos ninguna, son muy infrecuentes. Y las que son frecuentes, como estas, no se sabe muy bien qué rol tienen en cuanto a recurrencia. Entonces, no queda muy claro que sirva para algo estudiarlas. No se estudian más, y esto también lo digo porque es un error clínico frecuente, que se sigue pidiendo la homocisteína, la metilente-tetrahidrofolato reductasa, eso no existe más como trombofilia. Eso, olvídense, si no las conocían, mejor. Adquirida. De la adquirida sí, como les decía, porque es otra enfermedad. Si una chica joven viene con trombosis, tomaba anticonceptivos o no, una de lo que seguro no voy a dejar de pedirle son los antifosfolipídicos. ¿Por qué? Porque si los tiene, me cambia todo no. Me cambia que es una enfermedad en sí misma, en el sentido de que yo o por lo menos voy a hacer un screening clínico de lupus, o sea, tengo que buscar otras cosas, y porque es una enfermedad o una trombofilia, mejor dicho, que sí me determina conducta. Si una persona tiene SAF, la anticoagulación en principio es indefinida. No me quiero, eso es cuando sospechar el SAF, no me voy a extender mucho porque si no esto se hace eterno. Hay criterios clínicos y paraclínicos. Ustedes saben que el clínico es la trombosis venosa o arterial, cualquiera de ellas, o morbilidad en la gestación. Y después tiene que tener criterios de laboratorio, ¿no? Tiene que tener antifosfolípidos 2 veces positivos separados por 12 semanas y no más de 5 años antes de las manifestaciones clínicas. Todo esto lo pueden leer en cualquier libro. Pueden hacer el diagnóstico del síndrome antifosfolipídico. Y como les decía, acá sí está claramente demostrado el aumento del riesgo de la recurrencia y por lo tanto, una vez diagnosticado el SAF, la anticoagulación es indefinida.
¿En quién investigar trombofilia después de un evento? Entonces, primer episodio en una persona que tiene menos de 50 años y fue no provocado, o sea, yo no encontré ningún factor de riesgo evidente, está bien buscar la trombofilia. Sepan que lo que está bien claro que me va a ser útil pedir son los antifosfolipídicos, las genéticas menos, y que las tengo que pedir con mucho cuidado, no hacer en agudo, no hacer bajo anticoagulantes. Entonces, no salgan corriendo a hacerlas, consulten con alguien o lean o piénsenlo y lo piden igual en la siguiente consulta o a los 3 meses, no importa, no cambia, no van a determinar nada de entrada y probablemente nunca. Por supuesto, como el caso anterior, si en la mujer van a ser mujeres jóvenes que tengan el evento por lo menos menores de 50 años, las consumidoras de anticonceptivos orales que hacen trombosis, bueno, esa es una población en la que está bien estudiar, sobre todo los antifosfolípidos, pero sí, si vamos a estudiar la genética con todas esas consideraciones que ya les dije, está bien. Cuando, bueno, estrógenos o embarazo, esto iría medio que todo junto, ¿no? O cuando hay trombosis venosa superficial recurrente y el paciente no tiene varices, ahora vamos a hablar de trombosis superficial, o cuando hay enfermedad tromboembólica en sitios inusuales, como puede ser el cerebro, mesentérica, hepática, tal. Esto es diferente a, ya no estamos hablando de enfermedad tromboembólica venosa de BPT. Bueno, esto es lo mismo, cuando estudiarla, nunca en agudo, porque nunca va a cambiar el tratamiento a realizar, por lo menos de entrada, y en todo caso lo que puede llegar a cambiarme un poco es después la duración de tratamiento, así que nunca hay apuro, nunca es una urgencia. ¿Cómo se estudia? Arrancamos por el hemograma, el tiempo de pretrombina y el APTT, porque si el paciente lo que tiene es un SAF, yo ya voy a encontrar indicios en los estudios básicos, de hemograma y coagulación. Proteína de 6C, capaz que los estoy aburriendo con esto y paso rápido que dicen, esto seguro no se los van a preguntar, pero no quería como dejar pasar porque son cosas que se hacen mal. La proteína de 6C, se los digo rápido, acuérdense, no en agudo, no cuando están tomando anticoagulantes, tampoco cuando están tomando anticonceptivos y tampoco si están embarazadas. Así que es muy raro encontrar el hueco para hacer la proteína de 6C. La antitrombina no se puede hacer ni en agudo ni cuando el paciente está con tratamiento con heparina. Y los antifosfolípidos, lo único que hay que acordarse es que no se pueden pedir, el inhibidor lúpico no se puede hacer si el paciente está con anticoagulado, ni con warfarina, ni con directos. Así que se sacan de entrada, rápido, antes de empezar el tratamiento anticoagulante oral. Y lo que les decía de la duración de la anticoagulación, pensando en la trombofilia, en general, solo el SAF tiene algo que es determinante, ¿no? Y es que el paciente va a seguir en forma indefinida. Si tiene un SAF y tuvo un evento trombótico, va a seguir anticoagulado en forma indefinida. Y otra cosa importante es que los pacientes con SAF ahora sabemos que no los debemos tratar con directos, que esos pacientes quedan con warfarina. ¿Está? Cuando paso al oral, les tengo que dar con warfarina. Los directos no funcionaron. ¿Está? No funcionaron en pacientes con SAF. Bien. Está. Eso ya se los dije todo. Un minuto para preguntas. Tengo Hola, una ¿hay duda. alguien ahí? Sí. Perdón. Dale. No, yo quería preguntar si en esta paciente que se tenía el dato de los anticonceptivos, si después de que se inician los anticoagulantes, si la paciente pregunta si se les pueden volver a colocar los anticonceptivos orales o se tiene que cambiar de método. Eso es un tema bien polémico. En principio, y para esta etapa, aprendan que no más estrógeno, o sea, no más estrógeno. Eso seguro. Opcionales, ¿no? Esto no quiere decir que no la vamos a dejar embarazarse, pero seguro que no, anticonceptivos combinados, seguro que no. Hay quienes dicen que mientras esté anticoagulada, que lo reciba sin problema, porque igual está protegida, pero eso es algo polémico que no creo que sea necesario manejar en esta etapa. Seguro estrógenos no, entonces las rotamos a otro método, o les ponemos un DIU liberador de levonorgestrel, o el implante, que es solo de progestágenos,
o ahora sí que hay cada vez más píldoras solo de progestágeno. Estrógeno seguro que no. ¿Está? Impecable, gracias. Bien. 78 años. Perdón, Yo yo puedo tengo una pregunta también. Sí, vamos. Nos queda media hora. Sí, quería saber cuándo se internan los pacientes. ¿No tenés como tipo, no te da miedo ver a un paciente que se haga un TEP? Los de TBP decís. Sí. Y bueno, antes me daba miedo, ahora ya no. Los pacientes con trombosis venosa profunda, excepto, como les decía hoy, el que tiene una trombosis proximal y que está con un edema impresionante y mucho dolor, esos pacientes se benefician de hospitalizarse y dejarlos con el miembro en alto, porque eso mejora toda la sintomatología. Pero los pacientes con trombosis Y un paciente con más comorbilidades, frecuentes, por ejemplo, cáncer. Un paciente con comorbilidades, por ejemplo, cáncer. bueno, sí, después hay que ver paciente a paciente, por supuesto. Y si no tiene continencia, tampoco se puede Pero ir. no hay como un score ni nada. No, no, se pueden manejar ambulatorio la mayoría de los pacientes con trombosis venosa profunda. Bien, gracias. Sí. Yo tengo una consulta. ¿El punto de corte del score de Wells para TBP es el mismo que para TEP? No, ¿Es 2? es 2, ¿no? No me acuerdo. Ayúdenme. Tenía que Creo era que es 2. 2. Dale, Sí, gracias. creo que es 2. Yo tengo una No lo pregunta. tengo. Sí, dale. ¿Hasta qué edad consideras joven? ¿30, 40? ¿Hasta La qué mía. edad? Ah, Es broma. No, es broma. 50, lo puse ahí, ¿vieron? 50. capaz que me lo perdí. ¿Hasta 50 es joven? Y bueno, sí, para esto sí. En trombosis decimos menos de 50, hasta los 50 años pensabas en trombofilia, después de los 50 años ya no. O sea, tuvo 50 años para tener trombosis. Si no la tuvo, probablemente no tenga un trastorno genético, ¿no? Porque No, pasó. claro, ¿Qué pero no mujer tomó de lo que... anticonceptivos, estuvo embarazada? O sea, ella tuvo muchísimas situaciones en las que se expuso a otros factores de riesgo y no le pasó nada. ¿Me Está bien. explico? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, 78 años, sexo femenino, artrosis de rodilla, deambula con dificultad, utiliza bastón, hipertensa, enfermedad renal crónica con un filtrado de 30, dolor y edema del miembro inferior izquierdo en actividad, bueno, en su actividad, ¿no? Que es poca, pero bueno, no ha estado internada ni en reposo. Sin evidencia clínica de neoplasia, se realiza un ecodoppler del miembro inferior que confirma que tiene una TBP ilíaco femoropública. ¿Ustedes saben lo que es trombosis distal y trombosis proximal? Sí, Proximal porque uno le hace Se el toma la corazón, digamos, rodilla, y ¿no? distal la poplitea, de la poplitea hacia abajo es distal. Es por debajo de la poplitea, lo distal. La poplitea es proximal, ¿está? Poplitea, femoral, ilíaco, todo eso es proximal. Y lo que es pantorrilla es distal. ¿Está? Eso es bien importante, porque la trombosis distal tiene menos riesgo y somos mucho menos preocupados con el tratamiento anticoagulante de la trombosis distal. Pero la distal es pantorrilla, ¿está? Sí. Bueno, así que esta señora de 78, que se mueve poco, bastón, artrosis, que tiene enfermedad renal crónica, trombosis venosa profunda proximal y extensa, ¿no? Le empezamos tratamiento con heparina de bajo peso molecular y warfarina. Esto probablemente es porque tiene un filtrado medio límite, para ponerlo en directo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Sí, 30. Bien. Y además dijimos, warfarina, ya aprovechamos para repasar, objetivo terapéutico, INR entre 2 y 3, ¿no? sí. Sí. Bien. ¿Provocado o idiopático?
Provocado. Sí. Provocado. ¿Por? Yo, provocado A mí no porque me queda claro, ¿eh? Mm, a mí parece tampoco. idiopático. Yo diría idiopático, ¿no? Porque la señora se mueve poco con bastón, pero esa es su vida, ¿no? Les dije que camina con dificultad, pero Sí. deambula. Y no se quedó quieta. Tiene sumatoria de cositas, pero no creo que sea suficiente para decir que es provocado, ¿no? Sí. Acá te beneficiarías del dímero D, Pará, dímelo de, ¿no? Baja probabilidad, no sabes. pero no sé, no dije baja probabilidad. Dije factor de riesgo débil. No dije baja probabilidad. Igual acá Pero es el una Porque en diagnóstico este no pregunta. tiene caso el contraindicación. ecodoppler ya te dice que tiene. Ah, bueno, es Exacto. verdad, tenés razón. Ay, Sí, bueno, no está importa, bien. está bien, digo. Olvídense de que ya está hecho el Doppler. ¿Le hubieran hecho dímeros? Bueno, esa es mi pregunta, ¿no te hubieran servido? Lo que pasa que Yo no si sé tiene si, un edema perdón, muy, Para mí está bastante claro. si el edema asimétrico es muy claro y no tiene un diagnóstico alternativo, o sea, no tiene fiebre, no tiene rojo, o sea, no es una celulitis, no es una infección, no se golpeó, tiene una pierna hinchada así, le voy a tener que hacer un Doppler, porque el dímero sirve solamente para los de baja probabilidad. Y acá lo que tienen que hacer es Wells, pero si tiene un edema doloroso muy asimétrico, ya superaste los 2 puntos de Wells. Entonces el dímero no va. Ah, ¿Sí? perfecto, sí. Lógico, sí, está. Ahora damos vuelta a la página, porque ya sabemos que tiene TBP. Y lo que yo estaba diciendo es, ¿qué apellido le ponemos? ¿Es provocado o no es provocado? Porque de eso depende que yo le busque cosas, ¿o no? Que acá no voy a buscar trombofilia, ¿estamos de acuerdo, no? Sí, Sí, yo aunque no tenga evidencia de neoplasia, igual buscaría, por ejemplo. Eso, acá lo que se juega es si voy a estudiar neoplasia o no. Por eso es importante que nos pongamos de acuerdo en si es provocada o no es provocada, porque si a la doñita le viene la trombosis después de que la operan de la prótesis de rodilla, bueno, eso es provocado. No tengo que buscar neoplasia. Pero si le vino antes de operarse de la prótesis que la señora todavía deambulaba, y entonces capaz que sí tenga que buscar la neoplasia, ¿no? ¿Entienden la diferencia? Sí, Sí. clarísimo. Sí. Perfecto. Vamos. Entendemos entonces, nos pusimos de acuerdo en que es idiopático. Idiopático me quedó mal, es no provocado. Este nombre sí que ya no nos gusta más, el de idiopático. Digo para la que me dijo hoy lo de la guía europea o de cardiología. Idiopático sí que no se usa tanto. Ahora se usa provocado o no provocado. Entonces, trombofilia, otra vez. Díganmelo rápido. No. No, No, Neoplasia oculta. sí. 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 Bueno, ¿cómo buscamos la neoplasia oculta? Voy a empezar a acelerar, así llego al final. Vieron que la neoplasia se puede buscar de una forma limitada o extensiva, no me acuerdo qué nombre le puse acá, extensiva o... Ta. Entonces, eso es una discusión que no vale la pena dar, que en general nada demostró que hacer una búsqueda extensiva cambie el pronóstico de vida de los pacientes a los que les encuentra un cáncer oculto, pero después están los que dicen que eso es poblacional y que para un paciente individual diagnosticar el cáncer antes es diferente, y bueno, entonces es una discusión que no tiene mucho sentido darla con ustedes. Sepan que cuando hablamos de una búsqueda limitada, hablamos de, bueno, una historia y un examen físico completo, el tacto, rectal, genital, hacer una rutina completa, como cualquiera le haría a una persona que quiere hacer un screening de algo, y que tiene que ser dirigido al sexo, a la edad, y a los factores de riesgo especiales que tenga esa persona. Porque si viene de una familia, por ejemplo, que todos tienen cáncer de colon, y bueno, está. ¿Entienden? Yo ahí tengo que ver el escenario. Hago una ecografía de abdomen, una placa de tórax, una rutina completa que tenga PEF, sobre todo si son mayores, pensando en el mieloma,
y busco sangre oculta en materia fetal. Eso sería una búsqueda limitada. Después, la extensiva, la diferencia es si hacer tomografía body, marcadores tumorales, que eso ya se vio que no servía para nada, y eventualmente las endoscópicas. No den esta difusión, ustedes pidan todo lo que consideren necesario de acuerdo a edad y sexo y fundamentalmente dirigido por síntomas. O, por ejemplo, si el paciente tiene anemia ferropénica, es obvio que le voy a estudiar el tubo digestivo, ¿entienden? Si el paciente tiene antecedente de cáncer de mama en línea materna, por supuesto que me voy a ir de cabeza a las mamas. Sí, está. Es como que hay que adecuarlo paciente a paciente. Si ustedes quieren hacer limitada, está bien, porque las guías dicen que con una búsqueda limitada está bien, pero si quieren hacer la extensiva y hacer tomografía del cuerpo entero y endoscopías, también está bien. Sepan que neoplasia oculta van a encontrar en muy pocos pacientes. Se habla mucho de la trombosis asociada a cáncer, pero la trombosis asociada a cáncer ocurre en general cuando el cáncer es conocido, avanzado y hay alta carga tumoral. Esto de buscar la neoplasia oculta, por más de que lo hablamos mucho, encontramos poquito, por suerte, poquito. 5, 8%, poco. Pero bueno, si lo encuentran y el paciente se cura porque lo encontraron temprano, genial. ¿Está? Sí. Sigo. ¿Alguna pregunta de eso o sigo? No, está bien. Sí, está bien. Esta es una Seguimos. trombosis venosa. ¿Alguien quería decir algo? No, bueno. Esto es una trombosis venosa superficial, que la puse porque siempre queda para atrás y en ningún momento se las enseñamos. Digo esto porque probablemente en la prueba de internado nadie le pregunte de esto, pero me parecía que estaba bueno incluir todo. 40 años, mujer, insuficiencia venosa crónica de miembros inferiores, la envían a su policlínica con diagnóstico de trombosis venosa superficial en miembro inferior derecho, safena interna suprapatelar de 5 centímetros de extensión. La trombosis venosa superficial es la enfermedad de las personas que tienen varices. Eso es lo que primero que tienen que aprender. Si ustedes ven una trombosis superficial en alguien que no tiene varices, abran los ojos. Ahí sí van a tener que empezar a pensar en cosas tipo trombofilia y eso. Pero en el 99% de los casos, ustedes van a ver personas que tienen varices, o sea, insuficiencia venosa crónica con varices, que hacen trombosis superficial porque se golpearon, porque yo qué sé, porque corrieron la cama con la pierna, y ese microtraumatismo genera la trombosis superficial. ¿Está? Eso es la enfermedad trombosis venosa superficial. Entonces, siempre que alguien les diga en la guardia, creo que hay una persona ahí que tiene una trombosis superficial en la pierna, ustedes digan, ¿tiene varices? O si tiene varices, está, se cerró el problema, se cerró el paciente. Después discutiremos si le damos algo de anticoagulante o no. Pero lo primero que tienen que preguntar es, ¿tiene varices? Acá la primera pregunta que les hice, y era para hablar de esto, es, ¿le tienen que pedir un Doppler venoso a todas las trombosis superficiales? Bueno, la respuesta es sí, porque lo que se ha visto es que más allá de que uno la diagnostique con la mano, porque se tocan, el Doppler sirve bien para ver la extensión, la proximidad o cercanía de los callados, que es de los callados de la poplitea y el callado de la safena, que eso puede llegarnos a hacer cambiar la conducta, y sobre todo porque se ha visto que hay concomitancia con TBP, y entonces, por eso es que está bien pedir Doppler a todas las trombosis venosas superficiales que ven. Y el tratamiento que se recomienda es, para todas las que son extensas quiere decir más de 5 centímetros de extensión, les hacemos 45 días, ya sea de heparina de bajo peso molecular a dosis de profilaxis, o sea, 40 miligramos día para todo, o rivaroxaban 10 miligramos día por 45 días. Repito, todas las que sean extensas, más de 5 centímetros, les damos o heparina de bajo peso molecular a dosis de profilaxis por 45 días, o rivaroxaban 10 miligramos día por 45 días. ¿Está? Una cosa que nos dice acá en la diapositiva, si la trombosis fuera, además de extensa, estuviera a menos de 3 centímetros
del callado de la safena, entonces lo tratamos como si fuera TBP, lo anticoagulamos. Vieron que acá yo no estoy anticoagulando, le estoy dando profilaxis en esto, lo que está en la diapo, ¿no? Ahora, si está a menos de 3 centímetros del callado, entonces ya consideren la anticoagulación, porque dentro de un rato eso ya se metió en el sistema profundo y es una TBP. ¿Está? ¿Preguntas? Vamos, que nos quedan 19 minutos. Entonces ahí la heparina es tipo dosis profilaxis, 40 miligramos. Sí, Ah, está. para la trombosis superficial. O si no le podés dar rivaroxaban 10 miligramos día. Siempre que se pueda elegir oral, el paciente te lo va a agradecer, ¿no? Pero no entendí por qué, o sea, cuál es la diferencia que el paciente tenga eh, parálisis o no. Porque la trombosis superficial ocurre en venas varicosas, en la mayoría de los casos. Acá no es lo mismo que la trombosis venosa profunda, que tuviste en reposo 10 días sin moverte o te operaron de la vesícula, entonces después como complicación haces una trombosis superficial. No, es otro mecanismo. Acá la mayoría de los pacientes la trombosis superficial la hacen en una vena varicosa, que es frente a traumatismos en general o microtraumatismos. Como reacción de protección se generan trombos en las venas superficiales. Las tocas. Que tiene insuficiencia venosa, ¿no? Claro, ocurre en pacientes con insuficiencia venosa, en la mayoría de los pacientes. Valentina, una pregunta. Además de la extensión y de la proximidad al callado, ¿hay algún otro criterio? Habla, Nicole. Nicole, dale. Si además de la extensión de la trombosis y de la proximidad al callado, ¿hay algún otro criterio para anticoagular o para hacer la profilaxis? No, es la extensión y la proximidad al callado. Para anticoagular es la proximidad, la extensión es para decidir si pongo o no esta dosis de profilaxis. ¿Está? Gracias. De nada. ¿Seguimos? Este paciente estuvo hace poquito acá, lo vivimos la semana pasada en el hospital. 48 años, sexo masculino, fumador intenso, patología psiquiátrica, TEP no provocado de bajo riesgo, diagnosticado hace 1 mes y medio, anticoagulación oral con rivaroxaban 20 miligramos día, que cumple muy irregularmente. No sabemos si lo tomó o no lo tomó, en realidad después del diagnóstico del TEP se transfirió al hospital de Lerdevo y después se ve que le dieron el alta y no lo debe haber tomado más, porque vino la semana pasada con disnea de reposo brusca, que tenía horas de evolución, y al ingreso estaba, bueno, lúcido, pero con una frecuencia respiratoria de 32, saturando 89, con escasos secos difusos, mal presente, presión arterial de 80 a 40, con relleno capilar lento, una frecuencia cardíaca de 130 ciclos por minuto, sin soplos, con ingurgitación yugular bilateral, y nada más en el examen. ¿Cómo sería o cuál sería la conducta con este paciente? ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos? La probabilidad de que tenga TEP, otra vez, es muy alta, ¿no? Es muy alto. Sí, sí. Y sí. TEP agudo, perdónenme chiquilines, Agus, estoy en encare del internado. Fíjate. La probabilidad es muy alta, casi 100, ¿no? Pero ahora el Sí. paciente tiene shock. 80-40, mala perfusión periférica. ¿Qué hacemos? Y la Siempre angiotaqui, que uno... Dale, te escucho. no, que hay, me imagino que la angiotaqui, bueno, también va a requerir fluido analítico este paciente, ¿no? Ahí va. Siempre que se pueda, si el paciente tolera y tengo disponible, haríamos una angiotaxia. Eso es lo mejor, si puedo, porque es lo único que confirma o excluye el diagnóstico
con una sensibilidad y especificidad alta. Si el paciente no tolera el traslado por el shock o no tengo disponible ya un angiotac, ahí lo que podemos hacer es lo que les decía hoy. Sospecha de TEP en paciente con shock, lo que sí puedo usar es el ecocardiograma acá, este sería como el rol diagnóstico del ecocardiograma, porque si el ecocardiograma muestra la sobrecarga en las cavidades derechas, y yo no puedo hacer, no tengo opción, o el paciente no admite esa demora de hacer la angiotac, me habilita a hacer trombolíticos, o sea, está justificado el uso de trombolíticos en esos pacientes. Pero habiendo recorrido ese camino, ¿no? No tengo TAC disponible ya, el paciente no lo tolera, hago un ecocardiograma, el ecocardiograma me muestra sobrecarga de cavidades derechas, no logré estabilizar al paciente para ir al tomógrafo, entonces hago los trombolíticos. ¿Sí? ¿Se puede hacer también Bien. un ecodoppler de miembros inferiores? Porque tengo entendido que casi siempre asocian a TBP con TEP Sí, hoy y lo por si dije, no tienen... eso vieron que yo que los puse hoy. Si ustedes el paciente no tolera un traslado a hacerse una angiotac, pero tienen alguien que les venga a hacer un ecocardio, y si tienen alguien que les venga a hacer un ecodoppler, genial. Pero no supediten nada al ecodoppler porque si tienen ahí alguien que se los haga, genial. Si no, seguimos para adelante, ¿no? Ecocardio, y si hay dilatación de cavidades derechas y no puedo hacer una angiotac, trombolitis. Ahora, si se animan y el paciente aguanta y tienen disponible, hacen rápido la angiotac inmediatamente, y si la angiotac confirma, trombolitis. Si la angiotac es negativa, no hacemos trombolitis. ¿Está? A nuestro paciente le hicimos la angiotac rapidito, le haces una carga de volumen, vas al tomógrafo, que acá lo tenemos disponible durante las 24 horas. En unos minutitos había hecho la angiotac, tenía nuevamente TEP agudo, con signos de disfunción de las cavidades derechas ya por tomografía. Le hicimos el ecocardiograma que mostraba severa disfunción de cavidades derechas, con hipertensión pulmonar severa. Así que el tratamiento es, paciente que se mantiene hipotenso y mal perfundido, ¿cuál es el tratamiento? Volumen. Fibrinolítico. Fibrinolíticos. Ahí va. Acá es en el único escenario que cambia, como les decía, que tiene shock o hipotensión. Fibrinolíticos, que puede ser RTPA, streptoquinasa, uroquinasa, lo que más se usa ahora, porque es lo que hay más disponible, es el RTPA, que son 100 miligramos en 2 horas. Y las contraindicaciones, bueno, que haya tenido una cirugía grande, mayor, reciente, que esté con un sangrado activo, o que tenga una historia de stroke hemorrágico, alguna vez. Esas son las contraindicaciones totales. Después las relativas, si el paciente está muy grave, prácticamente que no les da mucha bolilla, porque si el paciente se va, o sea, la probabilidad de que fallezca en TEP con shock es muy alta, entonces vieron que las relativas dice, por ejemplo, hipertensión no controlada. Bueno, le bajan acá justo no va a ser porque... No, le dije una pavada. Claro, ¿cómo va a tener? Está curioso esto, ¿no? Hipertensión refractaria, si el paciente tiene que tener hipotensión o shock. Claro, estas son las contraindicaciones en general de la uroquinasa, pero obviamente que en el TEP esta situación no se va a dar. Lo que quiero decir es que alguna cosa de estas, de las relativas, se conversa con el paciente o con la familia, ¿no? Úlcera péptica activa, y probablemente le hagamos igual, le hacemos un omeprazol intravenoso y le hagamos el trombolítico. ¿Me explico? Lo relativo, todas las contraindicaciones pasan a ser muy relativas cuando el paciente está tan grave. Ahora, si está con un sangrado en curso, y bueno, obviamente trombolíticos a un sangrado en curso no le vamos a poder hacer. Y esta es la Profe, última. ¿Quieren hacer alguna pregunta de ese? una pregunta, ¿los anticoagulantes se hacen igual con los fibrinolíticos o solo los fibrinolíticos? Bueno, si el paciente viene con shock, así como ya arrancás de entrada con los trombolíticos. Y el RTPA, según guía, se puede empezar concomitantemente la heparina, sobre todo idealmente heparina sódica, ¿no? Esto era lo que yo les decía hoy.
La heparina no fraccionada, que es la única que se puede, que tiene vida media muy cortita y que tú la parás y la podés revertir si el paciente se pusiera a sangrar, es lo ideal en el paciente que vos le haces trombolíticos. Pero ustedes van a ver que tampoco en esas situaciones usamos, porque da mucho trabajo usar heparina sódica, entonces van a ver que aún a estos, igual les ponemos heparina de bajo peso, y con RTPA, sí, se lo ponen enseguida. Después de que terminaron el trombolítico, si no hubo sangrado, arrancan el anticoagulante. Se espera la ¿Está? estabilización del paciente ahí en ese caso. Espero la estabilización y lo que dicen las guías, mejor me voy a corregir por las dudas, es elijan siempre la heparina sódica. ¿Está? Ok. Y esta última, no sé si la quieren hacer, me parecía también interesante para redondear, es el manejo preoperatorio de un anticoagulado. Pero bueno, capaz que ya están saturados, esto probablemente tampoco nadie se los pregunte, y en realidad hace referencia a, bueno, a cómo manejar un paciente que viene con warfarina y que se va a realizar una cirugía. La mayoría de los pacientes que se van a operar les vamos a sacar los anticoagulantes, ¿no? Son muy poquitas las cirugías que se hacen, son cosas muy menores, las cirugías que uno les mantiene el anticoagulante. Por ejemplo, no sé, se va a sacar un lunar, se va a sacar una muela. Esos pacientes no les sacamos los anticoagulantes, pero todo lo demás, sí. Esa es la primera decisión que tomamos, ¿no? Suspendemos o no los anticoagulantes cuando viene a consultar el paciente que está en un perioperatorio. Después la siguiente pregunta que nos hacemos es si necesita terapia puente, o sea, si necesita algo, la terapia puente aplica para los pacientes con warfarina, ¿no? Ahora les voy a mostrar que para los pacientes que toman directos, terapia puente no se considera porque los directos son anticoagulantes de acción de inicio rápido y de corta duración, entonces no se justifica, conceptualmente no necesitan terapia puente. Y entonces, terapia puente necesitan los pacientes que tienen una condición que hace que estén anticoagulados que sea de alto riesgo. Por ejemplo, que tengan una FA con un CHA2 alto, 7 a 9. Son los únicos, o cuando tienen válvula mitral, son los únicos que necesitan terapia puente. Y dentro de los de tromboembolismo venoso, son los que tuvieron un evento en el último año, o tienen recurrencia, o tienen síndrome antifosfolipídico. Son los pacientes como con mucho riesgo. Si no, a la mayoría no les hacemos terapia puente. Solamente les suspendemos los anticoagulantes para operar. ¿Sí? ¿Entiende que son cosas diferentes? Si aprenden eso ahora, se van a recibir siendo Gardel. Porque la mayoría de los médicos jóvenes confunde eso. Le llama terapia puente al perioperatorio de un anticoagulado. Y no es así. El perioperatorio de un anticoagulado implica, primero, decidir si suspende el anticoagulante, que repito, es la mayoría de las cirugías, salvo que sea una tontada de piel o de muela o una biopsia de un ganglio, yo que sé, algo muy menor, a la mayoría les vamos a suspender el anticoagulante. Y después tengo que decidir si le voy a hacer terapia puente, que a la mayoría no le voy a hacer terapia puente. ¿Entienden los conceptos? Sí. Yo acá les puse el esquema del paciente que viene tomando warfarina y que le hacemos terapia puente, para que les quede como completo el manejo. ¿Está? Es, suspendo warfarina en el día -5, ¿entienden? Esto, -5, -3, ¿sí? El 0 Sí. sería el procedimiento. Sí. El día -5 suspendemos la warfarina. El día -3 empieza la heparina de bajo peso molecular. El día antes del procedimiento tiene que recibir la última dosis de heparina a no menos de 24 horas del procedimiento y le hago un INR. Si el INR todavía está un poquito alto, le tengo que dar un poquito de vitamina K para dejarlo normal. Y el día 0 o 1, eso varía un poco dependiendo de la guía, ya le podría empezar la warfarina, porque como la warfarina va a demorar días en empezar a actuar,
Y en el día +1, dependiendo ahí del riesgo de sangrado de la cirugía, de cómo les fue, vemos empezar la heparina de bajo peso molecular. En el día +2 o +3, suspendo la heparina. Ah, no, perdón. Si no la empecé acá, la empiezo acá la heparina, dependiendo de ahí va, de lo que yo resolví, de acuerdo a cómo le fue al paciente en la cirugía. Al día +4 testeo el INR y si el paciente ya llegó a 1,9, suspendo la heparina de bajo peso molecular. Y en el día 7 a 10 vuelven a testear el INR. Este es el manejo peroperatorio de un paciente que toma warfarina, que se va a operar de algo importante, o sea que le voy a suspender la anticoagulación, y que tiene una enfermedad, o sea, el motivo por el cual está anticoagulado es de alto riesgo y por lo tanto considero importante hacerle terapia puente. ¿Está? Pero ¿qué pasa si el paciente en vez de warfarina tomaba apixaban? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, yo esto no me lo sé de memoria, esto está en cualquier guía de manejo de perioperatorio. Ustedes van y miran qué filtrado tiene el paciente y de qué tipo de cirugía se va a operar. Si se va a operar, por ejemplo, de un tumor intracraneano, que es una cirugía con alto riesgo de sangrado, y tiene un filtrado que es mayor a 50, entonces miro acá y me dice, última dosis 3 días antes del procedimiento. ¿Está? Esto viene en el fija. No hacemos terapia puente en esos 3 días porque en realidad no hay tiempo de hacer terapia puente. Ustedes saben que la vida media de la apixaban es más o menos 20 horas. Sería que le van a dar que un día en el medio de heparina, digo, es como que hay muy poco tiempo, muy poco margen. Nosotros le damos 6 vidas medias a los directos, le suspendemos 6 vidas medias, porque les dije 20, pero no dura más o menos entre 12 y 14 horas de la apixaban. Le suspendemos 6 vidas medias, con eso nos aseguramos de que llega sin droga, pero que es que como que no queda margen para utilizar una tipo de heparina ahí en el día ese del medio, porque la tienen que suspender 24 horas antes, entonces como que no tiene sentido. Pero sí recuerden que pueden llegar a necesitar terapia puente en el posoperatorio de los pacientes que estaban con directos, por ejemplo, porque si después de operado se operó de algo digestivo, el paciente está sin vía oral, y bueno, por más que yo quisiera retomarle con su directo, no lo puede tomar. Entonces a ese paciente le doy heparina en el puente del postoperatorio. Y creo, chicos, que no hay más nada. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Los atomicé, No, la verdad, buenísimo. Bien de bien. ¿sí? Sí, Gracias. Sí, muy Muchas bueno. gracias. Súper claro. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en Claro, el todo. Muchas internado. gracias. Gracias.